Famorca es un pueblo de la comarca del Comtat. Está situado a 700 metros de altura, una altura bastante alta para ser Alicante. Está al fondo, lo que vemos es la Sierra de Serrella, que la altura más grande es de 1370 metros, y está en un estrecho valle situado entre la Sierra de Serrella y la Sierra de Alfaro. Famorca nunca ha tenido muchos habitantes. La mayor población que tuvo de habitantes fue 310 habitantes a principios del siglo XX. Tiene 10 kilómetros cuadrados el término municipal y entonces casi todo es monte. Esto explica muchas cosas de la historia de Famorca, sobre su vida, su economía. Es un pueblo que ha estado aislado siempre. Hasta 1945 no había carretera, pero no es solo que no hubiera carretera, sino que ni siquiera había comunicaciones. Prácticamente tenían que vivir de todo lo que producían. Como había poca agricultura, había mucha ganadería. Había normalmente pues unos 20 ganados, de ganado lanar y algo de cabrío. Con eso tenían que subsistir. La única manera de poder comerciar era vender el aceite, lo que les sobraba de aceite, o dedicarse a labores del monte, que eran fabricar cal en los hornos de cal, hacer carboneras y llevaban el carbón a Cocentaina y Alcoy, o sacarse un poco de dinero con el comercio de la nieve, y entonces en verano vendían el hielo y cobraban por el trabajo que habían hecho de haber vendido el hielo. Es de destacar dentro del casco urbano del pueblo toda la estructura urbana que es prácticamente igual que la que había hace un siglo, porque no está como estaba. Destaca también la iglesia, que es del siglo XVII. Para lo pequeño que es el pueblo es bastante peculiar y está bien. Dentro del patrimonio cultural existente en el término municipal de Famorca, lo más destacable son las pinturas y grabados rupestres que hay en los abrigos. Se supone que los hicieron cazadores hace unos 10.000 años u 8.000, y hay 4 de ellos que son Patrimonio Mundial de la UNESCO, que son los del Barranc de la Fita. Luego los corrales, que como el pueblo se dedicaba fundamentalmente a la ganadería, porque la agricultura daba para poco, pues hay 20 corrales que, aunque están en estado de ruina, pues denotan la importancia ganadera del término. Y sobre todo en Serrella, en el Pla de la Noguer, el pozo de nieve de la Noguer. Bueno, el antiguo comercio del frío, o comercio de la nieve en este caso, en las montañas de la costa mediterránea, se crea en el ámbito o en el marco de una sociedad ya de la edad moderna, y la gente también necesita obtener ese placer por el frío y por conservar los alimentos. Eso podemos hablar de que surge en los años 1500 y pico, estamos hablando del siglo XVI, y al principio los promotores de este negocio o de este abasto pues son compañías o grupos de gente que tienen la capacidad económica de poder montar o fabricar un nevero. Una vez construidos los depósitos de nieve, aunque aparecen a lo largo hay depósitos que se construyen en el siglo XVI, XVII, XVIII y hasta incluso en el siglo XIX, cuando está a punto de finalizar en el último tercio del XIX este comercio del frío natural. Una vez tenemos los depósitos, ¿quién los construyó? Bueno, pues normalmente hay zonas en las que el convento lo construye con
limosnas o con ayuda del Jornal de Vila, que se decía que todo el pueblo participaba para construir ese depósito, o en algunos casos son municipales, como en el caso de Xàtiva, como en el caso de Carcaixent, que construyeron esos depósitos, y por lo general eran iniciativas particulares de gente acaudalada que no tenía ese negocio solo, sino que se dedicaban muchos más y aprovechaba esa infraestructura para poder darle salida a ese producto. Yo era pequeño ya, porque yo no lo he conocido, pero he oído decir que los hombres que del pueblo, cuando nevaba, como se ponía medio metro de nieve y arriba en la sierra, iban y llenaban el pozo. Cuando el pozo de nieve estaba lleno ya se hablaban con los pescadores de Altea y de Calpe, entonces subían con mulos y se lo cargaban de hielo con los mulos, y por el camino de Beniardá bajaban, pasaban en Beniardá porque era el camino más, en vez de ir por el Castell de Castells, que había carretera, iban por ese camino y salían después de el Castell de Guadalest, y a Callosa y iban a Altea. Y el comercio de la nieve ha dejado en las montañas valencianas y de otras áreas geográficas una toponimia, unos nombres vinculados con ese tipo de explotación. Es característico de Alicante el referirnos a estas construcciones como el Pou de la Neu, el Pozo de la Nieve, la Cava, en Mariola sobre todo, en la zona entre Alcoi, Agres, Alfafara, Cocentaina. La denominación más habitual es cava, pero también se utiliza el término nevera, en la Vall d'Alcalá, en Serrella. Son áreas donde en Benicadell se utiliza el término nevera. Y también casa de neu, la casa de la nieve, a veces referida al mismo depósito de nieve o a una casa anexa donde los jornaleros podían descansar, tener las herramientas, donde el propietario y el vigilante podían estar allí esperando a que llegaran los arrieros para hacer el transporte de esa nieve a las poblaciones, y allí tener las herramientas, la romana, para arromanar, para pesar las cargas de nieve que se suministraban a los municipios. Toda esa toponimia pues, ha dejado una huella después de más de 150 años que finalizó prácticamente el comercio de la nieve en estas comarcas, porque surgió la obtención del frío y del hielo, en este caso, por métodos industriales. Hay una senda que se llama la Senda dels Nevaters, que nos permite pasar por delante del nevero situado en el Pla de la Noguer y luego continuar para ver la Malla del Llop. Es una senda con unas vistas espectaculares. Tiene cierta dificultad porque se sube desde 700 metros hasta 1360, pero está bastante señalizada y se puede hacer en cuestión de 1 hora y cuarto hasta lo que es el Pozo de la Nieve, y luego un sendero circular pues desde allí de 1 hora.